¿Sabías que uno de los profetas más importantes de la Biblia anunció con lujo de detalle la venida del Mesías más de 700 años antes de que ocurriera? Hoy vas a descubrir la increíble historia de Isaías, el profeta que habló de esperanza en medio del juicio, de luz en tiempos de oscuridad y de salvación cuando el pueblo parecía completamente perdido. Su voz resonó en una de las épocas más turbulentas de Israel, pero su mensaje trascendió los siglos para llegar hasta nosotros. Quédate hasta el final, porque vas a ver que el mensaje de Isaías no es solo una historia del pasado, tiene un poder impresionante para tu vida hoy. Isaías vivió allí durante uno de los periodos más críticos de la historia de Israel. Su ministerio se extendió por aproximadamente 40 años, bajo el reinado de varios reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. No era una época fácil. La sociedad estaba hundida en la corrupción política. La idolatría religiosa se había extendido por todas partes, y la injusticia social era el pan de cada día. Reyes que hacían lo malo, un pueblo que buscaba dioses falsos, y los más vulnerables eran oprimidos. Además, la amenaza constante de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia mantenía a todos en un estado de miedo permanente. Por fuera, la gente seguía yendo al templo, seguían haciendo sacrificios y practicando los rituales religiosos, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Era una fe de apariencias, vacía. En medio de todo este caos, de esta oscuridad espiritual y social, Dios levanta una voz que no tendría miedo de decir la verdad. Esa voz era Isaías. El llamado de Isaías al ministerio es uno de los momentos más impactantes y sobrecogedores de toda la Biblia. No fue una simple decisión, fue un encuentro divino que lo transformó para siempre. En el capítulo 6 de su libro, Isaías describe una visión asombrosa. Vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y el borde de su manto llenaba todo el templo. A su alrededor había serafines, seres celestiales que con sus alas cubrían sus rostros y sus pies, y volaban proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagina el estruendo, la majestuosidad, la pureza abrumadora de esa escena. Ante esa santidad perfecta, Isaías se sintió completamente expuesto y abrumado. Reconoció su propia imperfección y la de su pueblo, y exclamó, con angustia: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios impuros, y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Se sentía indigno, perdido, pero en lugar de rechazarlo, Dios le muestra su gracia. Uno de los serafines vuela hacia él, toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, diciendo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Fue purificado, y justo después, Isaías escucha la voz del Señor, que hace una pregunta que resuena hasta nuestros días: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Después de haber experimentado la santidad, el perdón y la purificación de Dios, la respuesta de Isaías fue inmediata y total. Sin dudarlo, dijo la frase que ha inspirado a millones a lo largo de la historia: heme aquí, envíame a mí. Con esa respuesta, aceptó la difícil misión de ser el portavoz de Dios en una nación rebelde. Una vez aceptado su llamado, Isaías comenzó a proclamar un mensaje poderoso y multifacético, que podemos entender en tres grandes ejes. El primero era el juicio. Isaías no endulzaba la verdad. Confrontó el pecado del pueblo y de sus líderes sin ningún temor. Les advirtió que la desobediencia, la idolatría y la injusticia traerían consecuencias muy reales y dolorosas. Habló de invasiones enemigas, del exilio en tierras lejanas y de la destrucción de su amada Jerusalén. Obviamente, este no era un mensaje popular. Nadie quiere escuchar
que sus acciones tendrán un castigo. Pero era un mensaje necesario para despertar a un pueblo que estaba espiritualmente dormido. Sin embargo, el mensaje de Isaías no se quedaba solo en la denuncia. El segundo eje era el arrepentimiento. Junto con la advertencia del juicio, siempre ofrecía una puerta de salida. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Isaías mostraba que el corazón de Dios no es castigar, sino restaurar. Si el pueblo se volvía a Él de verdad, Dios estaba dispuesto a perdonar. Y aquí llegamos al tercer y más hermoso eje de su mensaje: la esperanza. Incluso en medio de las advertencias más duras sobre el juicio, Isaías siempre proclamaba una luz al final del túnel. Hablaba de un futuro restaurado, de un remanente fiel que sobreviviría a la catástrofe y regresaría. Y lo más importante de todo, profetizó sobre la venida de un Salvador prometido, un Mesías que traería la verdadera y definitiva redención, juicio, arrepentimiento y esperanza. Esos tres pilares sostienen todo el libro de Isaías y nos muestran el carácter completo de Dios, justo, misericordioso y redentor. Es por ese mensaje de esperanza que Isaías es conocido en todo el mundo como el profeta mesiánico. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento habló con tanto detalle y claridad sobre el Salvador que habría de venir. Sus profecías son tan precisas que parecen escritas después de los hechos, no 700 años antes. Una promesa de que Dios mismo vendría a habitar entre su pueblo de una manera única. En Isaías 9:6 nos da una descripción increíble de la identidad de este niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Le llama Dios Fuerte. Isaías estaba declarando la divinidad de este Mesías siglos antes de que naciera, pero quizás la profecía más impactante de todas se encuentra en el capítulo 53. Aquí, Isaías no describe a un rey conquistador con un ejército, sino a un siervo sufriente. Describe a alguien que sería despreciado y desechado entre los hombres, alguien que cargaría con nuestros dolores y sufriría por nuestras enfermedades. Y lo más increíble, dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este capítulo, escrito siglos antes de la crucifixión, es un retrato perfecto y detallado del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos habla de un Mesías que no vendría a juzgar, sino a ser juzgado en nuestro lugar. Profundicemos un poco más en ese increíble capítulo 53, porque es el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Lo que Isaías describe aquí revolucionó por completo la idea que el pueblo tenía sobre la salvación. Ellos esperaban un Mesías que fuera un rey guerrero, que los liberara del yugo de sus enemigos políticos, como el Imperio Romano. Esperaban poder y fuerza militar. Pero Isaías habla de un tipo de victoria completamente diferente. Habla de un Salvador que, frente a sus acusadores, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No se defendió, no usó su poder para salvarse a sí mismo. En lugar de eso, fue contado con los pecadores y llevó el pecado de muchos. El clímax de este capítulo es la revelación de que su sufrimiento no fue un accidente o una tragedia, sino un acto voluntario de amor, sacrificial. Isaías dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y que él dio su vida como una ofrenda para traer sanidad y justificación a muchos. Este mensaje cambió para siempre la forma de entender la salvación. Ya no se trataba de poder humano, de rituales o de méritos propios. La salvación vendría a través del amor sacrificial de Dios mismo, encarnado en este siervo sufriente
que tomaría nuestro lugar para darnos vida. En el mensaje de Isaías nos recuerda 3 verdades eternas que son tan relevantes ahora como lo fueron en su tiempo. Primero, que Dios es santo. Nuestra cultura a menudo quiere un Dios a nuestra medida, que tolere todo, pero Isaías nos recuerda que Dios tiene un estándar de justicia y pureza. Segundo, que el pecado tiene consecuencias. No podemos ignorar la injusticia, la corrupción y el darle la espalda a Dios sin esperar que haya un resultado. Isaías nos llama a tomar en serio nuestras acciones y sus efectos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, el mensaje del siervo sufriente, del Mesías que murió por nosotros, sigue vigente. Es un recordatorio constante de que la luz siempre vence a la oscuridad y de que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el mensaje del profeta Isaías. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas completas como esta. Nos vemos en el próximo video.